campo eléctrico y campo magnético. Entonces, podemos calcular nosotros la potencia activa, por ejemplo, para un sistema monofásico, multiplicando el producto del voltaje por la corriente por el coseno del ángulo φ. Para un sistema trifásico, la anterior ecuación hay que multiplicarle por raíz de 3. Fíjense que raíz de 3 es 1.73. Si uno calcula la potencia monofásica y la trifásica, ve que la potencia trifásica es mayor que la potencia monofásica en raíz de 3, en el 73%. Por lo tanto, es mejor utilizar un sistema trifásico en una industria o en donde hay consumos eléctricos, porque la potencia trifásica es mayor en el 1,73%, en raíz de 3% el sistema monofásico. En cambio, la potencia reactiva monofásica, para sistemas monofásicos, es el producto de la tensión por la corriente por el seno del ángulo φ. Y para un sistema trifásico es raíz de 3 el voltaje de la corriente por el seno del ángulo φ, ¿no? Se me ha atrasado. El bis más temprano vas a entrar. Bien, un sistema trifásico es aquel que está compuesto por 3 ondas, ¿no? Desfasadas 120 grados en el tiempo y el espacio. Un sistema bifásico es aquel en el cual las ondas están desfasadas en 90 grados.
Daniel Tarqui, ¿me escuchas? Sí, se le escucha. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, se ven. Ya. Tenía un pequeño problema en comunicación. Bien, decíamos de que hay que conocer los conceptos de potencia, potencia monofásica, trifásica, ¿sí? Tanto activa como reactiva. Decíamos que un sistema trifásico es aquel que está compuesto por tres ondas desfasadas 120 grados en el tiempo y el espacio. Un sistema bifásico es aquel que las ondas están desfasadas en 90 grados. No hay que confundir, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que tenemos un sistema bifásico. En la ciudad de La Paz no tenemos un sistema bifásico. Fíjense que en la ciudad de La Paz la distribución de la energía es trifásica y viene de una conexión, la actual, ¿no? Delta en el primario, en el transformador, delta, sí, estrella, delta estrella. Entonces es una conexión trifásica, ¿sí? Trifásica, o sea, aquí tenemos tres ondas que están desfasadas 120 grados en el tiempo y el espacio. Las ondas R, S y T. En esa secuencia estamos yendo, ¿no? En la conexión antigua teníamos una conexión delta, delta abierta. Delta abierta, ¿no? Entonces aquí teníamos 220 voltios trifásicos. Pero es una conexión trifásica. Y aquí también tenemos una conexión estrella donde sacamos dos voltajes, ¿no? 380 voltios o 380, 220 voltios, ¿no? Entre líneas es 380 voltios, entre línea y fase es 220 voltios, que hay 220 voltios. En el sistema antiguo, pues sacábamos 110 voltios de la mitad de uno de los transformadores, del más grande, ¿no? En realidad era 115, 230 voltios. Pero este sistema les trajo mucho problema a los de La Paz y lo sacaron aquí. Pero el sistema es trifásico. En cambio, cuando nosotros tenemos un sistema bifásico, o se consigue con generadores bifásicos o con conversores, entonces las ondas están desfasadas en 90 grados. Hay un desfase de 90 grados. Entonces tendríamos una onda sería sinusoidal y la otra onda sería cosenoidal, ¿no? Ese es un sistema bifásico. En La Paz no tenemos sistema bifásico, tenemos sistema trifásico o monofásico. Por ejemplo, a la casa podría entrar dos cables, 220 voltios. Este es un sistema monofásico, ¿sí? Si entran tres cables o cuatro cables con el neutro más, entonces tenemos un sistema trifásico, pero no tenemos bifásico. No hay dos fases desfasadas en 90 grados, las fases están desfasadas en 180 grados. Entonces tenemos un sistema bifásico trifilar para la casa. Dos fases más un tercer hilo, bifásico trifilar. Entonces existen esos sistemas. De todas maneras, no van a confundir sistemas monofásicos, trifásicos con bifásicos. Entonces, en el triángulo de potencias, ¿sí? El factor de potencia es el coseno del ángulo phi. Es el cateto adyacente, la potencia activa en kilovatios partido la potencia aparente. Todas las cargas tienen su propio factor de potencia. Los motores tienen factores de potencia, las cocinas tienen factores de potencia, los calefones tienen, las redes eléctricas tienen, todos los sistemas tienen su propio factor de potencia. Y dependiendo del tipo de carga, que puede ser resistiva, inductiva o capacitiva, ¿sí? El factor de potencia puede estar adelantado, retrasado o ser igual a 1. Por ejemplo, en las cargas resistivas, una de las cargas resistivas que se aproxima mucho a una carga resistiva es la resistencia de las cocinas eléctricas. Esa es una carga aproximadamente resistiva. O en las cargas resistivas, como lámparas incandescentes o cocina, la tensión y la corriente están en fase. En este caso,
el ángulo formado entre la tensión y la corriente es 0, el coseno de 0 es 1. Entonces el factor de potencia es unitario, ¿no? En una carga resistiva, el voltaje y la corriente se encuentran en fase. Por lo general, las cargas son inductivas, por ejemplo, en los motores, los transformadores. Entonces, la corriente está retrasada con respecto al voltaje, un determinado ángulo. Esta es una carga típica. Por ejemplo, en la casa nosotros tenemos motorcitos, tenemos tal vez tubos fluorescentes, tenemos bobinas, entonces tenemos cargas inductivas. Las cargas normalmente de las empresas distribuidoras que atienden la carga de una ciudad, etcétera, es una carga que es inductiva. Las cargas de las ciudades son inductivas. En las cargas inductivas, el voltaje adelanta a la corriente un ángulo phi. Pero pueden haber, por ejemplo, cargas capacitivas, ¿sí? En este caso, la corriente adelanta al voltaje un ángulo phi. Entonces se dice que en las cargas capacitivas, como los condensadores, la corriente se encuentra adelantada con respecto al voltaje un ángulo phi. Tienen un factor de potencia adelantado. El instrumento que mide el factor de potencia se llama el cosfímetro, o se puede medir en un analizador de red. Fíjense ustedes que para mejorar el factor de potencia, lo que hay de una instalación, lo que hay que hacer es bajar el ángulo. Y para bajar el ángulo, mediante condensadores podemos disminuir la potencia reactiva. Hay que aplicar una potencia reactiva capacitiva. Entonces, de un ángulo inicial, phi', podemos llevarla a un ángulo final, phi. Al bajar el ángulo, subimos el coseno del ángulo. El coseno de 0 es 1. Entonces, mientras más próximo esté a 0, el factor de potencia va a ser más alto. De todas maneras, aquí trabajamos con un triángulo de potencias y lo que mantenemos para bajar el ángulo es la potencia activa constante, antes y después del mejoramiento del factor de potencia. Podemos apreciar nosotros que en los cables, en los conductores, ¿sí? Se producen pérdidas y las pérdidas van a depender del factor de potencia. Fíjense, si las pérdidas son, si el factor de potencia es próximo a 1, las pérdidas son menores. Si vamos bajando el factor de potencia, digamos a 0,5, suben las pérdidas. Si vamos a 0,4, suben las pérdidas. Entonces, mientras mayor es el factor de potencia, en los cables tenemos mayor pérdidas por efecto Joule. Pueden apreciar que aquí la escala está subiendo en kilovatios, la potencia, pero aquí la está bajando el número, ¿no? De 1 está yendo a 0,4. Entonces, para justamente mostrar que a menor factor de potencia hay mayores pérdidas. Entonces, cuando uno en una instalación tiene bajo factor de potencia, va a tener problemas. Los problemas son que hay mayor consumo de corriente. Si hay mayor consumo de corriente, hay mayores pérdidas, ¿no? Entonces, hay un aumento de las pérdidas e incremento de las caídas de tensión en los conductores. Muchas veces, por ejemplo, en las líneas eléctricas, esas que van por los postes, digamos en baja tensión o en media tensión, digamos, tenemos una línea, un alimentador, puede ser un alimentador. Este alimentador está llevando un cable, ¿no ve? O 3 cables. Ahí tomamos uno, que están sujetos de aisladores. Entonces, a la partida nosotros tenemos un determinado voltaje. Un determinado voltaje. ¿No ve? Digamos 220 voltios en el arranque. 220 voltios. Entonces, ese es el voltaje 220 voltios. A una determinada distancia, ¿no ves? Que puede ser no solamente un poste, sino muchos postes, varios postes, va a haber una caída de tensión. En vez de recibir 220 voltios, podemos recibir, por ejemplo, 190 voltios. Entonces vamos a tener una caída de tensión. Estoy dibujando los perfiles de tensión, voltaje versus distancia. Entonces, fíjense, aquí hay una caída de tensión. Para mejorar esa caída de tensión, uno lo que hace es
conectar condensadores. Y puedo conectar condensadores en serie, digamos, a una determinada parte de la línea. Entonces, ¿cómo sería mi comportamiento ahora del perfil de tensión? A la partida tendría 220 voltios, ¿sí? A la llegada, al final, pues voy a mejorar mi tensión. Entonces, voy a colocar un condensador a esta altura de la línea. ¿No ves? Entonces, aquí tengo 220 voltios. Donde tengo el condensador, levanto el voltaje y luego va a ir a la descarga del condensador y ya no voy a llegar a 190 voltios, sino puedo llegar, digamos, a 200 voltios. ¿No ves? De 220 voltios, pues esto tendría que ser aquí, ¿no? 200 voltios. Entonces, estoy haciendo una conexión de un condensador en serie, porque los condensadores yo los puedo conectar en serie o los puedo conectar en paralelo. En el caso de las líneas, se conecta el condensador en serie para mejorar el perfil de tensión. Fíjense, si antes tenía 200 voltios de partida, y llegaba a 190 voltios, sin mejoramiento del factor de potencia, al conectar el condensador, mejoro el perfil. De 220 voltios puedo llegar a 200, 210 voltios. Entonces he mejorado la caída de tensión. Y esa es una de las funciones del condensador, ¿no? Mejorar los perfiles de tensión. Fíjense, si nosotros tenemos caída de tensión, entonces mediante un condensador podemos mejorar el factor de potencia, porque la caída de tensión nos va a traer un problema en los conductores y los equipos pueden no funcionar por bajo voltaje. Entonces aquí hay una caída de tensión por bajo factor de potencia. También, sí, cuando tenemos un bajo factor de potencia, existe sobrecargas de transformadores, generadores y líneas de distribución. Si nosotros mejoramos el factor de potencia, liberamos potencia para transformadores, generadores y líneas. Además, el factor de potencia nos trae como problema el incremento de la facturación eléctrica por consumo de corriente. O sea, pagamos más si nuestro factor de potencia es bajo. Es mejor tener un factor de potencia de 0,85 para arriba. Entonces, hacemos un ahorro. Entonces, ¿qué beneficios nos trae el mejorar el factor de potencia? Una disminución de las pérdidas en conductores. Mejoramos el perfil de tensión. Una reducción de la caída de tensión. Un aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores y líneas y generadores. También hacemos un incremento de la vida útil de las instalaciones y una reducción de costos, ¿no? Entonces, fíjense que por bajos factores de potencia tenemos problemas, pero podemos solucionarlos y vamos a tener beneficios. Bien. ¿Cómo se hace la compensación de un factor de potencia en un circuito monofásico en una industria? Lo que uno hace, por ejemplo, para mejorar el factor de potencia por decirles, un motor, uno conecta en paralelo un banco de condensadores. Al conectar al banco de condensadores, ¿sí? Lo que uno hace es disminuye el banco de condensadores le va a entregar potencia reactiva. Esta potencia reactiva y va a bajar el ángulo y va a mejorar el factor de potencia. Aquí tienen un motor antes de mejorar el factor de potencia. El motor consume una corriente, una potencia activa y una potencia reactiva. Entonces, si nosotros trazamos el triángulo de potencias antes de mejorar el factor de potencia, tenemos la potencia activa, la potencia reactiva, P, Q', S, el triángulo grande. Nuestro factor de potencia es phi'. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir el ángulo para mejorar el factor de potencia. Entonces, para eso nosotros conectamos condensadores en paralelo. Y en este caso, vamos a mantener la potencia constante. Fíjense, la potencia P va a permanecer constante. Los kilovatios que va a consumir el motor va a ser la misma, ¿sí? Vamos a inyectar una potencia reactiva. O sea, vamos a llevar desde el valor de Q' máximo hasta el valor de Q. Un delta Q, Q' menos Q. Que sería, esa es la potencia reactiva que vamos a inyectar.
Entonces, vamos a disminuir la corriente, ¿no? Fíjense en el esquema, en el circuito monofásico, tenemos el motor. Aquí tenemos nuestro motor, conectamos en paralelo nuestro condensador, ¿sí? Y entonces, la corriente que va a consumir el motor ha de ser menor. Ahora, fíjense cómo deducimos la ecuación para obtener la potencia reactiva necesaria. La potencia reactiva necesaria está dada por la resta de Q' menos Q. O sea, esta potencia, desde donde está el cursor hasta aquí, esa es la que tenemos que aportar con el condensador, con el banco de condensadores. Q' menos Q. No se olviden que son vectores, ¿no? Bien, ese Q' menos Q es igual a la potencia activa por tangente de φ' menos tangente de φ. Entonces tenemos φ, sacamos la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, hacemos la resta y obtenemos que la capacidad del banco de condensadores es P por tangente de φ', la tangente del ángulo actual menos la tangente del ángulo deseado. Entonces, mediante esta ecuación determinamos la potencia del banco de condensadores. Y eso se mide en kVAR, porque es potencia reactiva, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan que la potencia reactiva es la tensión por la corriente, ¿no ve? Entonces podemos escribir que la corriente capacitiva es en función de la capacitancia y la frecuencia angular. Por el voltaje nos va a dar la potencia reactiva, U cuadrado omega C. Y eso es igual a la potencia por la tangente menos el ángulo actual menos el deseado, y podemos despejar la capacitancia. ¿No ve? La capacitancia entonces del condensador monofásico que necesitamos es la potencia que tiene por tangente del ángulo actual menos el tangente del ángulo deseado partido la tensión al cuadrado, la frecuencia angular. Fíjense que se ven sencillito deducir la ecuación esta de la potencia, ¿no? Fíjense lo siguiente. Imagínense que tenemos, puede ser una industria, puede ser un motor, y que está trabajando inicialmente con un factor de potencia coseno de φ'. Entonces, mi consumo es inductivo. Entonces, yo puedo trazar el triángulo de potencia conociendo la potencia activa, la potencia reactiva y, obviamente, la potencia aparente. O sea, inicialmente, el factor de potencia actual es el coseno del ángulo φ', ¿no? Es P, el coseno es P partido S. Potencia P partido S. Entonces, para disminuir el ángulo, ¿no ves? Yo tengo que inyectarle una potencia reactiva. Una potencia reactiva. Yo quiero bajar mi ángulo hasta el ángulo deseado, digamos hasta el ángulo φ. Este ángulo φ manteniendo la potencia constante. Entonces, si inicialmente mi potencia, voy a cambiar, mi potencia anterior era Q' para anterior, ahora mi potencia requerida va a ser, o la potencia que voy a tener en mi nuevo triángulo ha de ser Q. ¿No? Entonces tengo dos triángulos. Voy a sacar la tangente del ángulo φ'. Tangente del ángulo φ' es cateto opuesto en el triángulo grande, ¿no ves? Q' partido cateto adyacente. Ese es el triángulo ABC, ¿no ves? Este corresponde al triángulo ABC. ABC. Y voy a sacar la tangente
para el triángulo pequeño. Será la tangente de phi. En este caso ha de ser Q partido P. Cateto opuesto partido cateto adyacente. Estoy trabajando en este triángulo. ¿No ve? Y lo que voy a hacer es voy a despejar la potencia Q', y la potencia Q y voy a restar. Entonces, si yo de estas dos ecuaciones puedo sacar de que la potencia Q' va a ser igual a P por la tangente del ángulo phi', tangente de phi'. Y la potencia Q, estoy despejando Q, es P por tangente del ángulo phi. ¿No ve? Entonces voy a restar. Lo que yo necesito es la resta. Esta Q', lo que me va a dar el banco de condensadores para bajar el ángulo, menos Q. Eso es lo que necesito. Entonces resto estas dos y esa va a ser la potencia del banco de condensadores. La potencia del banco de condensadores va a ser Q' menos Q. La potencia activa permanece constante. Entonces ha de ser la potencia P por la tangente del ángulo phi' menos la tangente del ángulo phi. ¿No ves? La tangente, este es el ángulo actual. Y phi es el ángulo deseado. Es el ángulo deseado. ¿A dónde quiero llevar yo? Entonces, mediante esta ecuación, pues determinamos la capacidad del banco de condensadores. Si la potencia activa está en kilovatios, entonces esto estará dado en kVA, ¿no? Kilovolt reactivos. Si uno requiere conocer la capacitancia, entonces tiene que recordar que la reactancia capacitiva es igual a, está relacionada con la frecuencia, ¿no ves? Es 1 sobre 2pi veces la frecuencia por la capacitancia. Entonces, por la ley de Ohm, pues, uno puede escribir la reactancia capacitiva en función de la corriente y el voltaje y puede sacar el valor de la capacitancia tal como podemos apreciar aquí, ¿no? La capacitancia es P tangente de P' menos tangente de P, partido la tensión al cuadrado por la frecuencia angular. Frecuencia angular omega es 2pi veces la otra frecuencia. Normalmente, cuando uno va a comprar un banco de condensadores, no se da en faradios, microfaradios. Se compra en kVA en función de la potencia. Entonces, si nosotros queremos hacer la compensación en un circuito trifásico, pues utilizaremos un banco trifásico. ¿No ve? Para un banco trifásico. Por ejemplo, vamos a tener una conexión de 3 condensadores, ¿no ve? En una conexión en delta. Esto es lo común. En un circuito trifásico, nosotros pues vamos a inyectar una potencia activa, vamos a tener una potencia reactiva y vamos a tener una corriente. El ángulo actual será el ángulo phi'. Si nosotros colocamos un banco de condensadores, por ejemplo, un banco de condensadores trifásico conectado en delta, fíjense que la potencia activa será la misma, pero la corriente la voy a bajar. Comparen este vector rojo con el vector rojo anterior. Entonces disminuye la corriente porque el banco de condensadores me está mejorando, está absorbiendo esa potencia inductiva. Y puedo determinar la capacitancia, ¿sí?, de los condensadores. En todo caso, la potencia reactiva para un banco de condensador siempre va a ser raíz de 3 veces para trifásico, ¿no? Entonces, en resumen, si uno tiene una red trifásica, conecte un banco de condensadores en delta. Ahí tienen el valor de la capacitancia. ¿Y cómo se calcula el factor de potencias? Ahí tiene una calculadora electrónica, por ejemplo. Si yo tengo un factor de potencia actual de, por decirle, 0.5, ¿vale? Tengo una potencia de 100 kilovatios en mi industria, quiero mejorar el factor de potencia. ¿A cuánto voy a mejorar? A 95%. 95.
Entonces la capacidad requerida va a ser, aquí tenemos en coma, aquí está en punto, ¿vale? Está trabajando con punto, ¿no? Entonces, si tengo un factor de potencia de 0.5 para una carga de 100 kilovatios, el nuevo factor de potencia que requiero va a ser 0.95. Entonces, yo la capacidad del banco que necesito es 140 kVAR. Entonces, es relativamente sencillo calcular la potencia requerida de un banco de condensadores, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Inge, un favor, ¿puede mostrar eso, esa parte? Gracias, ¿Esa? Inge. Sí, ¿Lo la que he hecho? pececita. Sí, Inge, porfa. Ya. Tienes tu triángulo de potencias actual, ¿no ve? Y queremos bajar el ángulo. Al bajar el ángulo, pues tú mejoras el factor de potencia, porque el coseno phi de ángulos bajos es más elevado. Coseno de cero es 1, ¿no ve? Entonces, tienes que bajar desde el ángulo phi prima al ángulo phi. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es que tienes que inyectar una potencia reactiva, ¿no ve? Si tu anterior factor de potencia reactiva era Q', la actual va a ser Q. Entonces, lo que te tiene que dar el banco de condensadores es la resta, ¿no? Esta parte te tiene que absorber Q' menos Q. Entonces, en tus triángulos trabaja. Encuentra la tangente del triángulo grande. ¿Ve? Cateto opuesto, partido cateto adyacente. Encuentra la tangente del triángulo rojo. Tangente es Q sobre P. La potencia P es la misma, el cateto adyacente. Luego, sí, despeja Q' y despeja Q. Q', P, tangente de phi. Q, P, tangente de phi. Resta los dos, ese es el banco de la capacidad del banco de condensadores, es P. Tangente de phi' menos tangente de phi, ¿no? Entonces, esto vas a medir en lo que va a ser kVAR. Phi es el ángulo deseado, phi' es el ángulo actual. Si quieres hallar la capacitancia, relaciona la potencia, pues la potencia reactiva, ¿no ve? Tú sabes que es igual al producto de la corriente por el voltaje. Entonces, puedes escribir como I cuadrado por la reactancia capacitiva, ¿no ve? Entonces, la corriente lo puedes poner en función del voltaje y de la reactancia. Y en función de esto sacas el valor de la capacitancia, ¿no ve? Entonces, fíjate, puedes tener lo que sería la capacitancia para un sistema monofásico o para un sistema trifásico. Bien. ¿Alguna otra consulta? Esto está en tu verso, Inge, ¿no? los Sí, bancos siempre son recomendados en delta, no en estrella. sí. Generalmente los bancos vienen en delta. Uno va y compra un banco en delta, ¿no? Dije una pregunta sobre los capacitores. Existen, creo que capacitores electrolíticos y otros que son cerámicos. ¿Cuál de estos dos es más recomendable utilizar para estos bancos de capacitores? No, generalmente los condensadores secos son muy caros. Entonces, por lo general se utilizan los condensadores que tienen electrolíticos, los que tienen aceite en el interior. Ahorita vamos a ver eso, lo que tenemos a nivel comercial, ¿no? En todo caso, tiene que quedarles claro que uno siempre debe mejorar el factor de potencia porque trae beneficios, ¿no ves? Y uno tiene que saber deducir la ecuación para calcular el nuevo factor de potencia. Entonces, fíjense ustedes, si volvemos a nuestra presentación anterior, habíamos dicho que nosotros podemos conectar nuestros condensadores individuales, podemos conectar en cada motor, podemos conectar en una industria centralizados, en un solo lugar, con un relé y con condensadores.
y contactores que permitan cerrar o abrir diferentes condensadores. Podemos hacer un sistema híbrido, ¿no? Y ahora es la pregunta que ustedes me están haciendo. Entonces, los condensadores vienen como, por ejemplo, de esta línea es la línea Fraco, ¿no? Los condensadores o capacitores vienen así en unos tubos cilíndricos, pero estos condensadores ya son trifásicos y su conexión es su conexión en delta. Entonces, en el mercado nosotros encontramos condensadores trifásicos. Ese no es un condensador monofásico, no tiene 2 terminales, tiene 3 terminales e internamente está conectado en delta. Entonces, así nosotros compraríamos de la capacidad que queremos nuestros condensadores. Pero para hacer la conexión de los condensadores, para conectar y desconectar, tenemos que utilizar contactores. Entonces, los contactores que utilizamos para los capacitores, porque tienen una descarga capacitiva, ¿no? Tienen que tener una resistencia para la descarga. No se usa un contactor AC3 común, sino un contactor que tenga una resistencia adicional. Entonces usamos contactores adecuados para condensadores. Además, podemos utilizar relés automáticos. Los relés automáticos pueden ser de pocos pasos o pueden ser relés digitales, que van testeando cada rato la potencia reactiva que necesitamos. Entonces uno puede programar el relé, este relé. Este relé lo que va a hacer es, según la potencia requerida o el factor de potencia que uno quiere, va a ir conectando o desconectando condensadores. Eso es lo que va a hacer este relé. Después pueden haber filtros reactores de armónicos. Los condensadores, ¿sí? Tienen una frecuencia de resonancia. Entonces, si el sistema entra en resonancia con los condensadores estallan, entonces revientan. Por lo tanto, hay que utilizar filtros y para los condensadores hay que utilizar bobinas, ¿no? Es común, por ejemplo, cuando uno ve una planta de generación, cuando tiene armónicos, que los condensadores se revienten, se quemen. Entonces, en esos casos hay que hacer un buen sistema de tierra o colocar filtros. De todas maneras, para la instalación de un banco de condensadores, uno tiene que comprarse capacitores, contactores, relés y filtros reactores de armónicos. Hay que conocer la frecuencia de resonancia de nuestros condensadores, ¿no? Y si ustedes miran un condensador industrial, de la línea, por ejemplo, esta línea que se muestra ahí, tienen que este va a ser un trifásico. Fíjense que ya es un condensador trifásico. No me compro 3 condensadores, sino ya uno trifásico integrado. Tiene determinados modelos, nos dan su potencia en kVAR. Uno compra un condensador en kVAR. Yo necesito un condensador de 30 kVAR, pues me compro uno de 30. Me da el voltaje de trabajo en corriente alterna para la frecuencia. Me da cuánto puede sobrecargarse este condensador, 2.7 veces la corriente nominal. Además, me dan tecnología, tiene un triple concepto de seguridad. Tengo una tolerancia en el rango de la capacitancia, tengo bajas pérdidas, 0,5 watts por cada kVAR, alta resistencia a la temperatura y alta expectativa de vida útil, ¿no? Entonces, pues me dan todas las características de este condensador. ¿Qué es lo que tiene el condensador en su interior? Y el condensador tiene una tapa, tiene un material de aislación, tiene una cubierta de aluminio. Si yo quiero colocar esto en una base, tiene un perno roscado, ¿sí? Tiene las abrazaderas de conexión, 3 abrazaderas para una conexión en estrella. Y aquí tenemos las bobinas del condensador. Tenemos las primeras bobinas del condensador, otro condensador, el segundo condensador y del tercer condensador. Entonces esto viene en rollos, ¿no? Entonces tiene ustedes saben que un condensador es un dispositivo electromecánico que está compuesto por 2 placas conductoras y en el interior tiene un dieléctrico. Entonces en el interior tiene un aislante, un aceite dieléctrico. Si uno sacaría el circuito, aquí tenemos un condensador, el otro y el otro, tenemos el primer condensador, el segundo condensador, el tercer condensador. Y estos están conectados en una conexión en delta.
esta es una conexión delta. De aquí saco la línea 1, la línea 2, la línea 3. O sea, internamente ya tengo estas conexiones, ¿no? Entonces alguien me decía, ¿cómo se hace la conexión del condensador? No, el condensador ya es trifásico, está conectado en delta. ¿Cómo es el núcleo de la bobina del condensador? Fíjense, en la bobina del condensador es como un papel de aluminio que está envuelta y separado de un dieléctrico. Entonces tenemos el revestimiento metálico, ¿no? Un borne no metálico, tenemos las láminas, el núcleo y tenemos el puente de contacto. Así veríamos nosotros un condensador. Ahora, la construcción de la bobina del condensador, pues tiene un contacto, un puente de contacto 1, un puente de contacto 2. Tenemos el relleno, el revestimiento metálico de la hoja 1, el revestimiento metálico de la hoja 2, y además que los condensadores que nos ven de esta línea, sí son condensadores que tienen lo que denominan ellos un triple concepto de seguridad. Entonces, ellos nos dan unas características, por ejemplo, efecto de mantenimiento propio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si se calienta un determinado sector de la lámina, inmediatamente ese sector automáticamente se va a sellar. Entonces se va a aislar. Entonces tiene su efecto de mantenimiento propio. Además, la lámina es segmentada. Si falla una lámina, pues esa se la va a sacar y va a seguir funcionando las otras láminas. Y además tiene una protección contra sobrepresión. O sea, si en el interior, ¿sí?, sube la presión, inmediatamente va a actuar una válvula que va a hacer que baje, se salga la presión. Es una válvula de seguridad, ¿no? Una protección de sobrepresión. Entonces ese es su triple concepto de seguridad. O sea, ¿qué significa? Que tiene un mantenimiento propio. Si el condensador tiene un punto de falla, en caso, por ejemplo, de cortocircuito, entonces se va a vaporizar y se va a aislar esta zona donde hay la falla. Entonces tenemos un área vaporizada y la lámina va a seguir trabajando sin esa sección, sin esa parte. Entonces sigue funcionando nuestro condensador. Además, si el condensador tiene una lámina segmentada, entonces tenemos en segmentos. Fíjense aquí, la metalización del propileno es segmentada. Entonces, fíjense, en caso de defecto, estos puentes actúan como fusibles. Y tenemos un puente, si hay una falla, esta parte se abre, pero sigue trabajando lo demás. Entonces, si un segmento falla, los demás segmentos van a seguir funcionando. Entonces, ese es lo que se conoce como la lámina segmentada. Siguen trabajando las láminas. Y además, ¿sí?, tienen una protección contra sobrepresión. Cuando por temperatura puede haber incremento de armónicos, los armónicos hacen que el dieléctrico y las moléculas polares den temperatura. Eso va a crear sobrepresión. Si existe y hay una sobrepresión, entonces el condensador va a desconectarse, ¿no?, para evitar un daño. Entonces ese es su triple concepto que llaman los de Fracco de protección. Ahora, fíjense ustedes cómo es el terminal, ¿sí?, que está en la parte superior de los condensadores. Son accesorios que ya nos presentan los fabricantes, ¿no? Fíjense, aquí tenemos estos terminales para los condensadores y son 3. 1, 2, 3 para este condensador. Y ese otro condensador tiene 1, 2, 3. Y estos son los elementos que permiten hacer el conexionado de los cables. Y son de fácil instalación, evita trabajos de mantenimiento, asegura una conexión fija, continua, y tiene un índice de protección. Fíjense, los contactores que nosotros utilizamos en la parte superior presentan como una cajita. En esa cajita están las resistencias. Esas resistencias permiten la descarga del condensador.
le dan mayor vida útil y más confiabilidad. Y lo que nos ofrece Fraco es de hasta 50 kVA, ¿no? Pero el contactor adicionalmente tiene unas resistencias. Y las resistencias, sí, lo que van a permitir es justamente bueno, los contactores tienen una resistencia en serie que va a permitir la descarga. Entonces, cuando entre los contactos a funcionar, primero va a entrar un contacto adelantado, va a ser la descarga del condensador y después entra el contacto principal. Entonces, se hace la descarga del condensador. O sea, el contactor recibe la señal de OHM, el capacitor se carga vía los contactos auxiliares con un pico de corriente y luego de 1 milisegundo entran los contactos principales. O sea, utiliza un circuito RC. El relé de control, ¿sí? Es un relé digital, es automático y uno pues tiene que ir monitoreando aquí según su programación los armónicos y uno puede conectar y programar la potencia que requiere y que nos entregue en nuestro banco, ¿no? Esto fundamentalmente va a ordenar a los contactores que conecten o desconecten según la carga que tenemos. Los reactores o filtros contraarmónicos, ¿sí? Presentan bajas temperaturas, un rango de temperatura hasta 60, se puede encontrar hasta 200 kVA, tienen un switch de temperatura y está disponible en determinadas frecuencias, por ejemplo, 134 Hz, 189, 400, hasta 525 Hz, ¿no? Esas son sus frecuencias de trabajo. Aquí tenemos otro reactor, otro filtro, ¿sí? Que también uno utiliza para filtrar los armónicos para sacar de la frecuencia de resonancia a los condensadores. Además, existen otros equipos, ¿no? Por ejemplo, manillas que permiten la manipulación, un switch de aislación, tienes portafusibles, juegos de conexiones. Entonces te venden todo lo que vas a necesitar para instalar, ¿no? Entonces, fíjense que cuando ustedes van a instalar un banco de condensadores, pues consideren todos los equipos que nos pueden proporcionar los proveedores. Condensadores adecuados, contactores adecuados, relés, reactores de armónicos. Eso es lo que tienen que considerar. Y obviamente las protecciones, ¿no? que van a colocar. No pueden hacer conexiones improvisadas. No se debe hacer conexiones improvisadas. Es muy peligroso. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Tienen alguna consulta? Mijael Peralta, ¿tienes alguna pregunta? No, Inge, por ahora está bien, relativamente. Inge, una consulta, pero no tiene nada que ver con esto. No, esa parte no he entendido muy bien lo que ha sido la pregunta del anterior previo. ¿Puede volver a explicar el por qué era la respuesta no, por favor? No recuerdo, ¿cuál era el previo? Era de si se tiene un motor de 230, 230 a 380 y se tiene una red de 230 a 220, perdón, y 380, si se puede conectar o no por el arranque estrella delta, Sí, o delta sí. estrella. Ya, bueno, un paréntesis vamos a hacer, ¿no? En el instituto en el IMEC, ¿no ve? Tú tienes la atención en el instituto que es de 380 voltios trifásico, ¿no ve? 220 voltios monofásico, 380, 220. O sea, el transformador que está atendiendo al instituto es un transformador que está en un poste y que tiene una conexión en Y,
delta en el primario y en el secundario. Entonces tienes 380, 220 voltios. ¿No ve? Entonces, si tú tienes un motor trifásico, tu motor en sus características tiene, pues puedes hacer una conexión delta o puedes hacer una conexión en estrella. En estrella harás pues una conexión en 380 voltios, ¿no ve? Mayor voltaje. En delta harás su conexión en 220 voltios. ¿De acuerdo? ¿No ve? Entonces, si tú quieres hacer un arrancador estrella-triángulo para tu motor, tu conexión tiene que ser en 220 voltios. Pero en el instituto no hay 220 voltios trifásico. ¿No ve? No existe. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en el instituto? Agarramos de 380, ¿sí? Conectamos un transformador, reducimos de 380 a 220 voltios trifásico. Y aquí conectamos nuestro motor con su arrancador. Entonces, en 220 voltios. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, que gracias. Si tú vas a trabajar Clarito. a una mina, ¿no ves? Ves un motor, y si no ves esta consideración y pides a La Paz un arrancador estrella triángulo, en la mina no te va a servir para nada. Entonces va a venir el gerente de la mina y te va a decir, mira, vos has comprado este arrancador, llévatelo nomás a tu casa y yo te voy a descontar de tu sueldo porque has hecho una mala compra. ¿No ve? Esa es mi intención en el examen, que no cometes errores. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Callejas, ¿tienes alguna consulta? Todo claro, ingeniero. Está bien, ¿no? Ya, entonces ahora veremos, ¿sí?, cómo calcular el valor de la potencia de nuestro banco de condensadores. Entonces, podemos calcular nuestro banco de condensadores por valores aproximados, mediante medición de corriente y factor de potencia, o mediante la factura. En nuestra factura, nosotros tenemos el historial, tenemos los kilovatios hora consumidos en una planta, los kVARs, potencia reactiva, potencia activa, ¿no? Energía activa, energía reactiva y la potencia. Entonces, fíjense, si tú quieres colocar un factor de potencia adecuado, podrías utilizar esta tabla que nos recomienda Fracco, ¿no? Dice, por ejemplo, si tú tienes un motor asincrónico y vas a hacer una compensación individual, entonces te recomiendo que la potencia capacitiva sea del 35 al 40% de tu potencia nominal de motor. Si tu motor es de 100 HP, entonces la potencia capacitiva coloca 35 kVARs, ¿no? Si tienes un transformador individualmente compensado, te recomiendo que la potencia que utilices para el banco de condensadores sea hasta un 5% de su potencia nominal. Si tu potencia de tus transformadores es de 100 kVA, utiliza 5 kVA, 5%. O si tienes un banco de capacitores para una compensación centralizada, dice, utiliza del 25 al 33% de la potencia nominal del transformador para un factor de potencia de 0.9, ¿no? Entonces, tenemos valores aproximados. Si tú ves cuánto tienes un motor, qué potencia tienes, entonces puedes usar esta tablita y para darle la potencia capacitiva. Entonces, ya está recomendado. O podrías, ¿no?, hacer una medición. Por ejemplo, vas con un voltímetro, con un tester, mides el voltaje. Con un amperímetro de gancho, mides la corriente. Con un cosfímetro, mides el factor de potencia actual, 0.86. Entonces tú dices, este factor de potencia está bajo. Yo quiero levantar
a mi factor de potencia deseado al 0,92. O sea, del 0,86 vas a levantar al 0,92, porque sabes que tu transformador se va a liberar, tus motores lo mismo, también va a haber menos caída de tensión, entonces tienes ventajas. La parte económica va a ser, vamos a pagar menos de La Paz. Entonces, tú fijas el factor de potencia. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Si tienes el voltaje, la corriente y el factor de potencia, y tu sistema es trifásico, entonces hallas la potencia trifásica. ¿No ve? Luego, lo que tienes que hacer es calcular la potencia reactiva del condensador, que es la potencia trifásica porque tu condensador es trifásico. ¿No ve? Tu sistema es trifásico. Por la tangente del ángulo actual, el coseno, sacas el arco coseno, encuentras el ángulo y hallas la tangente. Y el deseado, tienes el coseno phi, este es coseno. Entonces sacas el arco coseno y encuentras la tangente del ángulo deseado y vas a necesitar un banco de condensadores, en este caso de 25 kVA, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Mides el voltaje, la corriente, el factor de potencia y tú fijas a cuánto va a ser tu factor de potencia deseado. Si tú tienes la factura, entonces en la factura tienes un historial de la energía activa, la energía reactiva y la potencia que estás consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Si tienes la potencia activa, tienes la energía activa y la energía reactiva, entonces puedes sacar la tangente del ángulo actual, porque estás consumiendo esta energía activa y esta reactiva. Entonces trabajas en el triángulo de energías, digamos. Sacas la tangente, que va a ser la potencia activa, o la energía activa entre la energía activa. Encuentres el ángulo o la tangente del ángulo actual. Entonces, ¿cuál es tu deseado? Tú quieres levantar. Tienes el ángulo, hay que sacar aquí, ¿no? Y el coseno, por si acaso, para saber cuánto es tu coseno actual. Tienes la tangente, nada más. Pero si quieres saber el factor de potencia y el coseno, calcula lo que sería el arco tangente y luego sacas el coseno y eso te va a dar el actual, el coseno phi actual. Entonces, si quieres levantar tu coseno phi actual a 0,92, lo que haces es, este es el factor de potencia, coseno phi 0,92. Sacas el arco coseno y sacas la tangente. Entonces, aplicas la ecuación, ¿no? Y obtienes tu potencia de tu banco de condensadores. Entonces, hay varias maneras de poder determinar, ¿no ves?, lo que es la potencia del banco de condensadores. Ahora, ustedes, bueno, les he pasado un trabajito que yo he hecho para mejoramiento del factor de potencia, para calcular el factor de potencia. Entonces, aquí presento justamente esos tres casos, ¿no? Mejoramiento del factor de potencia. Habilitamos edición. Si vamos al mejoramiento del factor de potencia. Hay que habilitar, ¿no? Bien, fíjense aquí en esta calculadora electrónica tenemos que mejorar el factor de potencia. Aquí tiene su esquemita con un condensador en paralelo. Entonces, podemos nosotros introducir la potencia activa que requerimos, ¿no? Por ejemplo, la potencia activa que tiene una planta, 100 kilovatios. El factor de potencia actual, digamos, tengo un bajo factor de potencia, 0,5, ¿no ve? ¿Dónde quiero llevar el factor de potencia actual? A 0,95. Llevar el factor de potencia. Entonces, yo necesito un banco, pongo calcular
¿no ves? Y me va a salir que necesito 9 kBA. ¿Qué hace esta calculadora? Lo que hace es toma en cuenta el factor de potencia actual, halla el ángulo, halla la tangente y aplica la ecuación. La potencia del banco de condensadores, P, tangente del ángulo actual menos tangente del ángulo deseado. Entonces, en este caso, los datos que nosotros requerimos es la potencia activa, el factor de potencia actual. Y tenemos que saber a dónde vamos a levantar nuestro factor de potencia, ¿no? O este otro caso, para un banco trifásico. Entonces, en este caso, fíjense las ecuaciones, tenemos que calcular la potencia trifásica, voltaje, corriente, factor de potencia actual por raíz de 3. Y calculando esa potencia, pues, y conociendo la tangente del ángulo actual y el deseado, aplicamos esta ecuación para calcular nuestra potencia reactiva. Por ejemplo, si nuestra corriente en nuestra línea es 100 amperes, la potencia, el factor de potencia actual, que sea, por ejemplo, 0.3, van a tener cuidado entre punto y, ¿vale? Esta porcentual, 30%. El factor de potencia deseado, que sea 90%. La línea es 380. Entonces, calcula el coseno phi, los ángulos, la tangente y te dice, tu potencia activa va a ser los 19, pero tu banco de condensadores necesita 53 para llevar del 30 al 90%. ¿No ve? Entonces, uno puede calcular con nuestro factor de potencia, de esa manera. Entonces, ustedes tienen estas calculadoras electrónicas. Y bueno, existen también paquetes en internet. Aquí tenemos 3 casos, ¿ve? Para calcular el factor de potencia. Este es el primer caso. Este es el segundo caso, donde tenemos corrientes de línea, etcétera. Tenemos un tercer caso, ¿no? Este caso es cuando uno tiene la factura. Entonces la energía reactiva mensual, la energía activa mensual, factor de potencia, el deseado, la tensión de la línea. Entonces uno introduce estos datos, ¿sí? Y calcular, está el triángulo de potencia, el programa va a calcular el factor de potencia, los ángulos, etcétera, y les da la potencia del banco. Entonces uno facilita mucho esto, ¿no? El cálculo, y esto ustedes lo tienen. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, chicos, ¿qué consultas tienen? El cálculo con la factura, ¿podría explicar, por favor? Es que ahorita estoy justo haciendo una factura, pero solo encuentro una de las potencias, que es la que está en kilowatts hora, pero... O las otras dos las debo medir. Yo... No. Bien, veamos. Tú en el caso de las facturas, si te dan un historial, te voy a hacer una pregunta, ¿es de tu vivienda o es de una fábrica? Ah, bueno, este es de mi vivienda nomás. No, pues en tu vivienda lo único que te van a facturar son los kilovatios hora que tú vas pagando. ¿Qué es esto? Lo que tú consumes es la energía activa, kilovatios potencia por hora, tiempo. Entonces, es energía activa. ¿No ve? Entonces, eso es lo único que tienes, la energía activa. Tendrías que medir el factor de potencia con un cosímetro actual. ¿No ves? Y luego, pues, puedes determinar la potencia. Entonces tienes que utilizar el concepto de factor de carga.
factor de carga. A ver, te dejaré para que investigues lo que es el factor de carga. Te vas a relacionar las energías, de ahí vas a sacar tú la potencia. Con la potencia tienes el factor de potencia actual, ¿sí? Y tienes el factor de potencia deseado, el deseado. De aquí sacarás la tangente, y vas a reemplazar. Aquí tienes ya la potencia, vas a obtener las dos tangentes y vas a utilizar tu ecuación, ¿no ve? Es la potencia por tangente de los dos ángulos, ¿no ve? Pero Sí, en el caso tuyo es solamente tienes la energía activa que pagas mensualmente. Ahora tienes dato de potencia, ¿no? no, ingeniero. Entonces tienes que sacar con el factor de carga. Y ahora averigua lo que es el factor de carga. ¿Ya? Está Ahí bien, vas a sacar la potencia y con eso calculas además es monofásico tu sistema, ¿no ve? En una Sí. industria no vas a tener solamente la energía activa, sino te van a dar la energía reactiva, los kWh, ¿no ve? Mensuales. Entonces tienes la energía activa y la energía reactiva. Esa es la energía reactiva. Porque en una industria, pues te cobran por todo y por nada también. El pobre empresario paga. En la industria paga energía activa, paga energía reactiva, le cobran alumbrado público, le cobran por armónicos. Entonces le cobran por todo y por nada. En vez de fomentar la producción, hacemos nosotros subir los costos de los productos. No tenemos una adecuada política económica. Entonces no administramos muy bien. Aquí las empresas distribuidoras son monopolios. Están regidos por la ley, pero fíjate, el sistema regulado que nosotros utilizamos lo usaron hace como 25 años los ingleses y no les funcionó. Entonces borraron ese sistema, pero nosotros nos hemos quedado con el sistema regulado. Entonces tenemos problemas nosotros en tarifación. En el último capítulo vamos a ver nosotros la parte de tarifas. Ahí nos vamos a analizar un poco. De todas maneras, entonces ese sería tu caso, ¿no? Pero en tu casa, si quieres mejorar el factor de potencia, ¿qué puedes hacer? A ver, me gustaría mostrarte, a ver, cómo te cobran en la casa. A ver, voy a tratar de buscar. ¿Cómo es para que veas, ¿no? Lo que te cobran en la casa. A ver, veremos. No sé si está en electrotecnia, a ver, también tienes que revisar un poquitito. Pero creo que está en líneas. No recuerdo dónde está. Pero estoy buscando algo que me dé, que te lo voy a resumir en lo siguiente. Mira, vamos a ver cómo funciona tu medidor. Pues, tú a la vivienda donde tú estás en este momento, los de La Paz, de un poste, ¿no ve? De un transformador seguramente están colocando el cable de acometida a tu medidor. ¿No ve? Ahí está tu medidor. Entonces, ¿qué es lo que medimos aquí? En tu medidor, en tu casa, lo que tú vas a medir son los kilovatios hora. ¿No ve? Esa es tu factura. O sea, te están facturando, están midiendo potencia y están midiendo tiempo. Multiplicando potencia por tiempo, tú tienes la energía. ¿No ve? Es energía. Y esta es energía activa. Por lo tanto, son kilovatios hora. Tu potencia es la potencia activa.
el tiempo está medido en horas. Entonces, hay que medir la potencia. Entonces, aquí está hay que medir la potencia. Entonces, en tu medidor, tú sabes que la potencia es igual al voltaje por la corriente, porque es un sistema monofásico el que tienes, por el factor de potencia. Entonces, al ingreso de tu medidor, en tu medidor tienes un voltímetro. ¿No ves? O sea, estás midiendo el voltaje. Tienes un amperímetro. Tú sabes que el amperímetro se conecta en serie. Estás midiendo la corriente. Y tienes un cosímetro. Un cosímetro. Estás midiendo el factor de potencia. Entonces, esto es lo que tiene tu medidor en su interior. Un voltímetro en paralelo, un amperímetro, tienes la bobina voltimétrica, la bobina amperímetrica y el cosímetro. Entonces, no solamente mide, sino multiplica lo que mide el voltaje por la corriente por el factor de potencia. Entonces, te está midiendo los kilovatios. ¿Sí? Además, tu medidor tiene un cronómetro que te va a contabilizar las horas de consumo. Entonces, está midiendo el tiempo. ¿No ves? Con tu cronómetro mides el tiempo. Y al final, la factura te va a venir y te van a cobrar la potencia que consumes en un determinado tiempo. Entonces te van a cobrar en kilovatios hora. ¿No ves? Esa es la energía que tú consumes. Entonces, fíjate, la energía que tú consumes al final ha de estar dada por la potencia. La potencia es el voltaje, por la corriente, por el factor de potencia, ¿no ves? Por el tiempo. Y es lo que hay una tarifa, te dicen, mira, la tarifa que te vamos a cobrar ha de ser, digamos, de 0,70 bolivianos por cada kilovatio hora que tú consumes, por cada kilovatio hora mensual que tú consumes. Esa es la tarifa, ¿no ve? Esto depende del tipo de consumidor. De todas maneras, la energía te cuesta, eso te cobra un determinado valor. Entonces, fíjate, las compañías que hacen, antes el voltaje era 220 volts en La Paz, ¿no ve? El voltaje era 220. Desde 220 la han subido a 230. Entonces, si tú tienes que levantan el voltaje, al levantar el voltaje, pues están levantando la energía. Y al levantar la energía, pues te están subiendo el costo, estás pagando más, la compañía se beneficia más, ¿no ve? Es bien sencillito ganar plata en una compañía eléctrica. No peleo con el cliente, nada de eso. Yo agarro, lo que hago es subo un poquito el voltaje. Al subir el voltaje, entonces me va a pagar más. Ahora piensa, una persona, tu vecino, tu barrio, un distrito de toda la ciudad de La Paz, imagínate la cantidad de plata que se hace. Entonces, pero eso es lo que tienes en tu medidor, ¿sí? Entonces, la energía que te cobran es la energía activa. En cambio, en las industrias miden el seno también. B por I, entonces tienen un demandímetro, en una industria. Bien, no sé si tienen alguna consulta, chicos. ¿Alguna otra consulta? Si está claro esto. Tienen que tener las cosas bien claras, ¿no? Inge, sí. En el caso de, por ejemplo, un almacén, Sí. un almacén de expendios que utiliza hartos, lo que sería refrigeradores y demás máquinas para conservar, ¿se les recomendaría ya volverse trifásicos, Inge? Porque en un monofásico creo que les puede llegar a alto el consumo, o se puede corregir con condensadores también a las máquinas. No, lo que pasa es de que la norma ya te dice, mira, la norma boliviana, la NB 777, te dice, si tu potencia demandada, tú calculas, ¿no ves? Tienes tus refrigeradores, todo tu sistema de refrigeración, todo lo que tú tienes, hayas la potencia demandada. Si tu potencia demandada supera los 50 kVA,
¿sí? Entonces vas a usar un transformador. Te obliga. La ley te obliga. Si tu potencia demandada supera los 10 kVA, entonces te dice, ¿sí? Tu sistema tiene que ser trifásico. Si tu potencia demandada es menor a 10 kVA, esto te da la norma, ¿no? Entonces, tú vas a usar un sistema monofásico. Es por eso que cuando uno va a hacer un proyecto eléctrico, calcula la potencia, va de La Paz. Entonces, si sabes que si te superó los 50 kVA, tienes que determinar la capacidad de tu banco de condensador, de transformador, ¿no? Ahora, si tu demanda es mayor a 10 kVA, va a ser pues trifásico. Entonces, esto será pues hasta 49, ¿no? Ahora, si tu potencia, digamos, fuera 30 kVA, ¿no ve? Y tu factor de potencia es bajo, digamos el 30%, entonces tú puedes mejorar tu factor de potencia, llevar tu factor de potencia a, digamos, 0.9. Entonces vas a instalar un banco de condensadores y vas a liberar cables, vas a liberar y vas a aprovechar mejor tu potencia. No te olvides que la potencia P activa es igual a vamos a sacar la tangente de nuestro ángulo. ¿No ves? Tangente del ángulo es la potencia reactiva, ¿no ves? Partido, aquí tenemos este. Este es ese, ¿no ve? Entonces tu potencia es B por I por el coseno del ángulo phi. Entonces, y está relacionado con la aparente. El coseno del ángulo phi es igual a P partido Q, P partido S. Entonces, si tú mejoras el factor de potencia, subes el factor de potencia, subiendo este término, entonces estás mejorando tu consumo. Y estás liberando, estás haciendo ahorros. Entonces, dependiendo de la potencia que tú tienes, puedes medir el factor de potencia y puedes mejorar el factor de potencia. Al mejorar el factor de potencia, estás teniendo un rendimiento de tipo económico. Al final es económico. Al final en la industria todo es plata, ¿no? No sé si te confundí o te aclaraba. Está bien, Inge. Y en el monofásico igual se puede hacer este tratamiento, Inge. Pero en un monofásico no es tan, porque tu potencia que consumes no tienes muchos reactivos en tu caso. Pero si vos colocas bancos si tú colocas en tu medidor un condensador en paralelo, entonces va a ocurrir que vas a mejorar el factor de potencia, ¿no? Te vas a pagar menos, indudablemente vas a pagar menos, pero no mucho menos tampoco, pero vas a pagar menos. Si tú colocas mucha potencia reactiva a tu medidor, ¿no? Tu medidor que estaba girando en un sentido, cuando vos le colocas un banco de condensadores, tu medidor va a girar en sentido contrario. ¿No ves? Entonces va a ir disminuyendo tu consumo. Pero eso no es legal que hagas, ¿no? Puedes frenar un poco, pero si gira al revés, ya porque vas a tener un consumo netamente capacitivo. Entonces tú estás entregando energía a la compañía te tiene que pagar. ¿No ves? Entonces la compañía te tiene que pagar. Por eso que hay una regulación, ¿no? No podemos hacer nosotros esto. Porque imagínate, haríamos que la compañía, pues, bueno, la estás mejorando en baja proporción, le mejoras a la compañía, pues. Pero eso no dice la ley, ¿no? La ley te dice, bueno, tú tienes que pagar nomás y mantén un factor de potencia superior al 85, 0.85. Con esto, el consumidor y la compañía están tranquilos.
y obviamente la parte regulatoria, ¿no? Si tú quieres mejorar esto, llévale a 0,95, pero nunca lleves a 1, porque en 1 vas a tener resonancia y se van a quemar tus equipos. Si tienes un bajo factor de potencia, ¿no ve? 0,3, 30%, entonces estás perdiendo plata, pues. Estás utilizando mal tu sistema. No estás aprovechando bien tu potencia. ¿Sí? Fíjate, de la potencia que te entrega la compañía, pues vas a usar en potencia activa, ¿no? De la potencia que te entrega la compañía, es la potencia aparente, ¿sí? ¿No ve? Tú estás utilizando de esto que te entrega la compañía, tú estás utilizando solamente el 30%. Imagínate que la compañía te está entregando 100 kVA y tu factor de potencia es 0,3. Entonces estás utilizando como potencia activa solamente 30. De los 100 que te entregan, estás usando 30. Y los otros estás perdiendo como campo eléctrico y campo magnético. Entonces, son esos balances que tienes que hacer. Bien, alguna vez yo he visto alguna instalación eléctrica cuando en la noche el medidor giraba al revés. Entonces, ¿cuál era el problema que había? Uno, o el medidor estaba mal, o el consumo de noche era capacitivo. Entonces, como era capacitivo, el medidor es para consumos inductivos. Entonces, el medidor giraba de noche. En el día consumía y en la noche descontaba lo que consumía. Pues. Y ocurre en esos casos, por si acaso. Ahora, el interesante es todo este análisis en una industria, ¿no? En una industria, el ingeniero electromecánico, eléctrico, levanta la palabra y ahí hace ganar plata, paga sus sueldos de empleados, puede hacer bajar el costo de los productos. Por eso es que ustedes tienen que ser bien preparados en la parte técnica y económica. Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta más. Mendoza, ¿hay alguna pregunta? Bueno, está claro, Inge, pero una duda pequeña antes. Al inicio vimos un ejemplo donde conectaba el banco de capacitores en paralelo directo en paralelo al motor, y luego mostró otro ejemplo donde estaba en paralelo a la red de alimentación. Sí. ¿Se puede hacer en los dos casos? ¿Es indistinto? Sí. En una industria, ¿no ve? En una industria, vamos a ver esto. En una industria tú tienes motor, transformador, tienes cargas. Entonces, tú en una industria vas a hacer tu conexión de banco de condensadores, ¿no ve? En paralelo con tu motor. Entonces, si quieres lo centralizado, híbrido, como tú quieras, ¿no ve? Puede ser combinado, puede ser centralizado, puede ser individual. En cambio, en una línea de transporte de energía eléctrica, ¿no ve? Muchas veces vos vas a una mina. Entonces, dice, la alimentación de la mina está pues a 5 kilómetros. Y tú tienes que llevar la energía desde esos 5 kilómetros. Hasta aquí llegó la compañía distribuidora, digamos de La Paz. ¿No ve? Y tú tienes que alimentar de energía eléctrica una determinada mina, pero está a 5 kilómetros, aquí tienes la mina. ¿No ves? Entonces, en este caso, sí, tienes que llevar energía eléctrica mediante una línea, digamos, aérea, o digo, un puesto de transformadores, no sé. Entonces, aquí vos vas a tener ya un problema de caída de tensión. Tu tensión que te entrega aquí va a ser un voltaje nominal, ¿no ve? Pero ese voltaje nominal, pues no va a permanecer constante a lo largo de toda la distancia, sino cuando circule corriente por el cable va a ir cayendo la tensión, cae el voltaje, entonces vas a tener una caída de voltaje. Entonces, en ese caso, sí, podrías ubicar un punto donde puedes conectar un banco de condensadores. Aquí, por ejemplo, en este poste, vas a colocar un banco de condensadores en serie.
Al conectarse el banco de condensadores en serie, lo que va a pasar es, va a ir la caída de tensión, donde tienes tu banco de condensadores, vas a levantar el voltaje. Aquí levantas el voltaje y después tienes su perfil de tensión, vas a mejorar la caída de tensión. Entonces, aquí una conexión en serie, que funciona muy bien. ¿Ve? Y si tienes motores, pues una conexión en paralelo. ¿Está claro? Sí, que ahora sí. Entonces, uno sirve para compensar las caídas de voltaje y el otro sirve para mejorar el factor. Pero también compensa la caída de voltaje. Ah, también, Inge. Solo que la Gracias. serie para líneas y la paralelo para motores. Ah, yo. Entonces anotaré. Gracias, Inge. Listo, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Es tiempo de fijar el primer examen parcial. ¿Cuándo quieren dar? ¿La próxima semana? ¿O a 15 días? Hasta aquí daríamos el examen. ¿Qué opinan? Primer examen parcial. ¿Cuándo? 15 días. Sí, Ya, entonces de la próxima semana a la otra, primer examen parcial. Entonces el martes, no sé cuánto es. Aproximadamente 10, 15 más 16, 30. Fin de mes. 29. 29. El 29 damos el primer examen parcial, chicos. ¿Listo? Está bien, Inge, gracias. Listo, chicos, cuídense. Nos veremos el próximo martes.